En el día de hoy vamos a analizar una extraña situación del caso de Mario Biondo con una criminóloga que llegó a la altura del año 2014-2015, si no me equivoco, a la familia de Mario Biondo para dar una nueva opinión acerca de la muerte de su hijo y hermano. Aquí vemos a toda la familia en este frame con Giuseppe Biondo, que es el padre, Andrea Biondo y a Manuela, que son los hermanos, y Santina justo a la derecha de esta criminóloga, que es Roberta Bruzzone, una conferencia que data el 22 del 10 de 2015, subida por el padre. Vamos a ir viendo un poco cuáles eran las claves que comentaba esta persona en esta nueva conferencia, y es que desde hace más de una década pues hemos ido viendo idas y venidas de este caso de una forma terrible. Han engañado a la familia como han querido muchos criminólogos. El primero evidentemente fue Navasquillo, que dijo que sí, que era un crimen, que iba a ayudar a la familia. Luego dice que no, que encontró unas informaciones que aseguraban que había sido una autoeliminación, que no había nada más. Y de repente en Italia pues también aparecieron personajes de cierta calaña como es esta persona, ¿no? Bueno, básicamente Roberta Bruzzone, cuando analizó las fotografías, dice que había analizado 15 en su momento. Esto es data del 2015, y básicamente la experta decía: el lazo al cuello era tan ancho que la cabeza podía resbalar del pañuelo sin problemas. Ahí aparecieron unas 15 nuevas fotos que fueron entregadas a esta persona y que ella las analizó minuciosamente, ¿no? Pues básicamente decía que algunos de los detalles que mostraban confirmaban las tesis de la familia, que Mario no se autoelimina, sino que alguien quiso representar su muerte de esa forma. Dice: el lazo al cuello era anchísimo, la cabeza resbalaba. Las señales del cuello apuntan a que fue estrangulado. De hecho, el orden absolutamente... todo estaba en orden en la habitación, hasta una hoja de papel apoyada sobre el escritorio. Ese orden es antinatural. Estas fueron las palabras de esta criminóloga que revolucionaba los medios de comunicación en aquel momento, ya que ella es una persona bastante importante allí mediáticamente. Incluso dio un titular a la prensa en el 2016 de que Mario Biondo había sido brutalmente asesinado. O sea, que había sido un crimen brutal, y aparte contaba que ya habían identificado al presunto autor de los hechos. Pero ¿quién era ese presunto autor? ¿Por qué esta persona cambió tanto de parecer en cuanto a este caso, ¿no? Me parece rarísimo, ¿no? Esta persona que dice haber encontrado al autor, dice que estaba totalmente descartada la autoeliminación, y de repente cambió total su parecer. Bueno, de hecho lo hemos visto, ¿no? En el documental de Netflix, que creo que sale esta persona, pues ahí vemos como su parecer es en cuanto a la oficialidad de una forma tremenda, ¿no? No sé si por un lado han untado más que por otro, no sé, la verdad, no estoy especulando, pero con muchas personas ha pasado esto, ¿no? En el caso de Mario Biondo es bastante surrealista, ¿no? Vamos a ver esta conferencia, qué es lo que decía esta señora que aparecía aquí en el 2015 con la familia. Posso dirle che sono tutte persone a vario titolo collegate in maniera molto, molto forte con questa vicenda, e ci sono delle condotte estremamente inquietanti, insomma, che sono avvenute nell'immediatezza della morte di Mario e nei giorni immediatamente successivi, su cui riteniamo di aver individuato sia l'autore che le modalità. E in questa fase chiaramente ci sembra poco corretto fare nomi e cognomi, chiaro che noi ce l'abbiamo ben chiaro in mente, ma riteniamo che sia ancora una fase interlocutoria. Certo è che, questo mi sento di poterlo dire, tutti i quesiti che abbiamo posto, corredati da elementi oggettivi molto forti, molto solidi, necessitano di risposte chiare, e crediamo che una volta ottenute quelle risposte ci sia soltanto una strada da praticare, non sia più possibile in qualche modo continuare a ignorare che questo è un caso da riaprire formalmente anche in Spagna per omicidio. E una volta in possesso di quella colori ci siamo resi conto come mai è stato così duro ottenerle, perché dall'esame delle foto a colori, unicamente poi
ha la possibilità di ispezionare la salma direttamente con le foto poi fatte anche dal professor Procaccianti, siamo resi conto che ci sono dei segni estremamente interessanti da esaminare, non ultimo il doppio solco, perché di questo noi siamo certi che si tratti di un doppio solco. Vale, un doble surco está hablando aquí en el cuello de Mario. Uno completo da strangolamento con peraltro un margine estremamente ridotto rispetto a quello da pashmina, e uno parziale, perché dall'impiccamento incompleto, prodotto invece dalla famosa pashmina, insomma dalla sciarpa utilizzata per in qualche modo. A ver, pero una persona que ha visto las fotos, que ha analizado el caso minuciosamente desde el año 2015 hasta el año 2021, que han pasado 5 años, o sea, de repente lo que ella dice supuestamente es que a partir de la colaboración de esa empresa de dudosa fiabilidad que era Enmetin, que aparece en el año 2022, si no me equivoco, en lo del caso de Mari Biondo, incluso en la Fiscalía Italiana creo que llegan a aparecer cosas por parte de esta empresa que luego resulta que era todo, vamos, chamullo, ¿no? Como se dice en otros países. Pues básicamente esta señora se desvincula y dice que realmente Mari Biondo se autoelimina. Porque venga una empresa y a la familia Biondo, pues evidentemente se traguen todo lo que le está contando esta empresa, y les engañen, como han engañado a muchísimas familias que han perdido a un ser querido y están en búsqueda de la verdad, ya sea de desaparecidos o de crímenes incluso, pues ya esta persona, ya estas tesis, vamos, las quita de su boca, ya no existen. Ya Mari Biondo no tenía ese doble surco. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Famosa pashmina, insomma dalla sciarpa utilizzata per in qualche modo, secondo loro, nella fase poi dell'impiccamento incompleto. Capisce bene che cominciamo l'emorragia in sede all'interno del capo, una serie di situazioni che non tornano e che non trovano alcuna spiegazione in ciò che è stato riferito dal medico legale e, ai noi, anche dal professor Procaccianti. Perché il problema è, noi siamo d'accordo con lui che lavorare in quelle condizioni con la salma come è arrivata, peraltro violando tutte le normative anche del trasporto internazionale di salme, e tutto quello che poteva andare male in questa vicenda è andato male. Ora, o si tratta veramente, nella migliore delle ipotesi, di imperizia ma colossale, nella peggiore di un tentativo comunque di coprire il copribile. Bueno, es que aquí incluso está hablando en el mejor de los casos estamos hablando de incompetencia en el trabajo, o de malas praxis, o de que se equivocaron ese día. O sea, está incluso aquí asegurando esta persona cosas que nosotros en muchos de nuestros vídeos y directos hemos hablado. Entonces, ¿cómo ha podido ser un cambio tan grande? Me llamó muchísimo la atención. Quindi cercando di alterare il più possibile la situazione. Ancora noi siamo in fase, chiaramente abbiamo la nostra idea, però tengo aperte entrambe le vie. Comunque sia, non è accettabile che un paese evoluto come la Spagna proceda in questo modo, perché è qualcosa di inaccettabile a garanzia di tutti, voglio dire, no? Quindi questo è già un aspetto che abbiamo chiaramente stigmatizzato. Ma l'elemento su cui, ripeto, nonostante le condizioni pessime di conservazione della salma e in cui chiaramente è arrivata in Italia, comunque è stato possibile evidenziare degli aspetti che, ripeto, nessuno ad oggi ci ha spiegato. Non ce l'ha spiegato il medico spagnolo, peraltro sul punto, ora non possiamo essere abbastanza precisi, ma quando potremmo esserlo vi assicuro che sarete ancora più sconcertati e indignati di quanto possiate esserlo oggi, perché ci sono dei passaggi che sono di interesse giudiziario sotto questo profilo, ma non per la vicenda di Mario, per l'operato di questo signore, e anche su questo punto noi insomma faremo i nostri passi. Ma l'elemento su cui, ripeto, un po' forse ci ha deluso in qualche senso, in qualche modo, è stato appunto il tipo di elaborato prodotto dal professor Procaccianti, che parte con delle premesse assolutamente accettabili, condivisibili, ma alla luce di quelle premesse non può arrivare alle conclusioni che invece ha dichiarato, cioè per un problema proprio di metodo scientifico, proprio perché alcuni passaggi sono rilevati perché se ne dà atto nella relazione, ma non sono minimamente argomentati. Ecco perché c'è stata l'esigenza di chiamare in causa altri 2 medici legali di uguale esperienza
che invece hanno detto no, momento, queste cose non possono rimanere solo un dato meramente descrittivo, bisogna spiegarle e bisogna contestualizzarle. Bueno, a partir de todo esto, luego supuestamente esta señora tuvo unos mensajes o empezó a hablar con Raquel Sánchez Silva. Esto, vamos, no lo digo porque, o sea, que Raquel haya contactado y haya hecho que cambie de opinión esta señora en cuanto a lo que dice la familia por un lado, a lo que dice el entorno de Raquel por otro, pero ella decía una cosa que Raquel le comentó y le enseñó unos mensajes como echándole la bronca a Mario Biondo por drogarse y por tomar alcohol. Y que básicamente que esos datos los tenía ahí, entonces que las sustancias que eran un elemento muy clave y que Mario Biondo sí que tenía problemas con la coca. Esto es lo que a posteriori habría hablado esta señora, no? Perché sono completamente incongruenti rispetto allo scenario suicidario. Quindi è evidente che qualcosa è successo prima che Mario venisse ritrovato nelle condizioni in cui era. E questo è un passaggio che secondo noi è fondamentale e che depone purtroppo, ve lo ripeto, per una fine ben diversa da quella che è stata in qualche modo prospettata o si è cercato in qualche modo di inscenare. Io parlo molto chiaramente, io sono convinta che si tratti di un omicidio e che dopo ci sia stata un'azione di depistaggio che abbia comportato la presenza di almeno 2 persone, quindi sulla scena del crimine, perché quella è una scena del crimine. Come puoi Bueno, una escena del crimen, 2 personas que estaban allí. Sigue habiendo otro tipo de teorías hablando de que realmente pudo ser un homicidio, una pelea justo en ese instante que acaba de una forma terrible, ¿no? Mientras que, como vemos, cada persona que llega y analiza el caso habla de crimen, ¿no? condurlo a un'ipotesi suicidaria? Che mi faccio? Mi esprima, uso un mezzo per strangolarmi, peraltro il primo solco è parecchio, proprio, segna moltissimo chiaramente la cute del collo e anche gli organi comunque sottoposti, e poi subito dopo, perché non ci sono riuscito, mi impicco la libreria, cioè è qualcosa di veramente insuperabile dal punto di vista proprio non solo medico-legale ma deduttivo anche, è un riscontro che non ha alcun tipo di possibilità di esistere. Ecco perché vi dico che indubbiamente chi ha agito lo ha fatto in maniera anche abbastanza goffa, perché noi chiaramente ipotizziamo che l'omicidio possa essere avvenuto in un'altra delle stanze e poi in qualche modo ci sia stata la messa in scena con la libreria, peraltro libreria che anche esaminandola visivamente, poi loro sono andati in Spagna quindi lo sanno che caratteristiche aveva questa libreria, non avrebbe mai retto un impiccamento vero con tutta la fase convulsiva che normalmente ne consegue compagnia cantando, quindi cioè, ripeto, anche chi ha agito l'ha fatto secondo noi in maniera molto grossolana. Il presupposto qual è? Primo elemento che comunque possiamo condividere con voi, qui abbiamo ricondotto il reale momento di... A ver, es que es muy clara esta señora en sus tesis de lo que está afirmando aquí en esta conferencia de prensa. Incluso dice que el crimen a ver si pudo haber ocurrido en otra de las habitaciones de la casa y luego lo colocaron ahí a Mario. Scoperta della salma e in qualche modo di inizio della vicenda da più fonti alternative e indipendenti tra loro che convergono invece su un orario ben preciso, molto prima, parliamo di diverse ore prima, dall'accesso del medico legale e dall'accesso della polizia. Ora, io perché mi dovrei fidare di inquirenti che già nella fase iniziale dell'indagine mi mettono dei dati che poi al riscontro oggettivo sono completamente fallati? Cioè, il problema qui è veramente serio e non possiamo negarlo, investe le autorità spagnole, ma in maniera pesante. Cioè, tu Spagna non puoi startene tranquilla, perché tu devi capire perché queste persone danno informazioni completamente diverse, perché poi sono persone che operano nel circuito giudiziario investigativo. Qui non è che possiamo far finta di niente, non è il vicino di casa che si può essere confuso o l'amico, il barbiere o il barista al piano di sotto. Qui parliamo di gente che ha un ruolo istituzionale, cioè non può essere un passaggio che passa così in qualche modo d'emblée. Qui abbiamo bisogno di risposte, ma in primis c'è bisogno la Spagna di queste risposte, perché io sarei molto preoccupata di stare in un paese
dove c'è gente che lavora così. Se questo è l'elemento su cui ci stiamo confrontando, perché ci sono degli elementi oggettivi che li sconfessano platealmente. Ora, ne vogliamo parlare? Le autorità spagnole, possibile che va bene così tutto, non si pone nessun tipo di quesito? Un medico legale che dice che questa persona era sotto l'effetto di cocaina e sostiene che la matrice biologica da cui ha ottenuto questa informazione sia l'urina. Dove l'ha presa l'urina? Dove? Su quale salma? Perché su quella di Mario Biondo non l'ha presa. Quindi, sono un tossicologico su un caso di presunto suicidio, no? Peraltro, voglio dire, condotto come abbiamo saputo, e poi di un impiccato l'unica cosa, io capisco che... A ver, al final por intereses parece que se basa un poco este caso, ¿no? Porque primero tenemos la muerte de Mari Biondo y a partir de ahí todo lo que se gesta después, ¿no? Y es cierto que en cuanto a estos personajes que van apareciendo, criminólogos, doctores, algunos que dicen que van a intentar ayudar a la familia, pero luego resulta en todo lo contrario, termina en batallas legales con ellos, bueno, contra ellos mejor dicho. Y creo que ese es el circo del caso Mario Biondo que mucha gente pues, no entiende tanto y que está bastante fuera, y creo que muchos es verdad que lo único que queremos saber es si realmente puede llegar a tener justicia este chico, si es que ha sido asesinado como muchas personas afirman, ¿no? O sea, no tan solo nosotros youtubers por aquí, sino distintos criminólogos, criminalistas, médicos legales de la Procura de Palermo, y evidentemente todo eso que hemos ido comentando punto por punto en los dictámenes que hay periciales de las fotografías del cuerpo de Mario Biondo, ¿no? Porque obviamente el análisis al cuerpo y esas dos autopsias que se hicieron para la familia mal, para otros expertos también mal, pero que evidentemente dictaminaron algo, dictaminaron que se había autoeliminado, y a partir de ahí ya todo lo demás es muy complicado de ver y de resarcir. Aún así, otros elementos que se hicieron y el estudio de Mauricio Cusimano y Livio Milone creo que fueron aportados a la causa, fueron muy clave, y en esa tercera autopsia que se vio que los peritos de parte seguían asegurando que era un asesinato. E non hai magari troppo tempo da perderci sopra, perché può anche essere questa la ratio, magari tanto da fare, ma almeno il collo lo vuoi ispezionare visto che è un impiccamento? Cioè, o no? Neanche quello? Cioè, capite? Sotto il profilo proprio procedurale, qui sono mancati troppi tasselli in questa vicenda, cioè non è proprio possibile che ci sia, che tutto questo in qualche modo, questa incompletezza, vogliamo usare un eufemismo, sia frutto della buona fede. Per noi è impossibile. Perché non è proprio possibile che una serie di errori inanellati uno dietro l'altro di questo tipo possano essere maturati in una condizione di tranquillità e di serenità di operato. Voglio dire, perché mi devi dire un orario diverso da quello che era? Per quale motivo? Cioè, qui, ripeto, ci sono dei dati oggettivi per tabulas che sono inconfutabili e che purtroppo ci dicono che delle persone che stavano lì, alcune anche con un ruolo istituzionale, hanno mentito. Ora, perché darsi tanto da fare per mentire sul presunto suicidio di un ragazzo italiano che in Spagna non aveva mai dato problemi a nessuno? Questo è il problema, primo nodo da sciogliere, che secondo me, ripeto, proprio la Spagna interessa sciogliere, perché questa è un'ombra veramente inquietante su cómo funciona questo tipo di... A ver, hay un otro punto aquí que esta señora en su momento dijo, es que había cambiado muchísimo la situación, había dos fiscales de Palermo que querían reabrir el caso en el año 2021, y Calogero Ferrara y Claudio Camilleri, que eran dos de los fiscales que habían encontrado serias contradicciones en las declaraciones de Raquel Sánchez Silva, y que bueno, ya reconocía que no sabía nada, etcétera, que no se acordaba de nada con el tema de los cambios electrónicos, etcétera. Y esta mujer, Roberta Bruzzone, creo que hay un momento que habla en cuanto al tema de la Fiscalía de Palermo, de unas fotos. Ella dice que sabía que desde el principio que existían varias de las fotos y que finalmente se habían encontrado, que habían sido capaces de verlas.
y que cada vez que estaban más cerca de la verdad. No sé de qué fotos se refiere, si realmente en ese año llegaron las fotografías de la parte de atrás del cuello de Mario Biondo a Italia, pero bueno, en cuanto a las declaraciones que he estado recopilando un poco de esta señora, viendo lo que decía a posteriori después de la aparición de Metin, que hubo ahí unos problemas con la familia, que no sé si hubo demandas o denuncias entre los dos, etcétera, pero bueno, que básicamente estuvo 5 o 6 años de parte de la familia de Mario Biondo apoyando la tesis del crimen. Aquí lo vemos en esta conferencia de prensa, que es incluso subida por el padre a YouTube, y luego cambia absolutamente todo. Y de estas declaraciones de esta señora, pues decía algo así, que sabían perfectamente que existían esas fotografías, pero que no llegaban a Italia. Yo, por lo que tengo entendido y lo que nos había contado Hércules, es que no habían llegado nunca. O sea, no sé cómo llegó a verlas ella, cómo las facilitaron o la familia consiguió verlas otra vez, pero a mí me suena, o de haber escuchado a Santina en alguna otra entrevista, decir que realmente nunca volvió a ver esas fotografías que había visto el primer abogado y que suponemos que ellos habían visto en algún momento. En el día de hoy volvemos a entrevistar a Ercole Rocchetti, presentador de cadenas italianas, ahora mismo en la RAI, y es uno de los primeros en cubrir el caso Biondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ercole? Y muchísimas gracias por pasarte. Bien, gracias por invitarme. Oye, nuevamente tenemos noticias en España del caso Biondo. La Audiencia de Madrid determinó que la muerte de Mario pudo no ser un desvivimiento, y ahora ya se empieza a creer en España en la teoría del crimen. Se está hablando mucho del tema en Italia. No muchísimo, no tanto. Es que sabemos que, de hecho, la audiencia provincial, aunque entendió las razones de la familia, todas las dudas, pero de hecho no aceptó de incriminar a las dos personas que fueron denunciadas me dijeron que en España es por una cosa juzgada. Claro. De verdad, yo sé que los abogados Bossler van a pedir la nulidad de esta sentencia, porque el presupuesto sobre que las juezas no quisieron seguir el auto es porque creen que Raquel o otras personas ya fueron juzgadas en Italia y las archivaron por el principio de ne bis in idem, que es un principio latino que se utiliza en muchos países del mundo. No se puede juzgar a una persona dos veces. Eso, pero, de hecho, nunca pasó. O sea, en Italia, por 10 años estuvo abierto se investigó por un asesinato, por un homicidio, pero contra personas ignotas. Entonces, nunca nadie fue investigado. Entonces, no hay ninguna cosa juzgada en Italia ni en España. Entonces, en eso las tres juezas de la audiencia provincial se equivocaron. Y por eso en Italia estamos casi, la opinión pública está casi toda segura que se trató de un homicidio. Eso porque también el juez Aiello en el 2023, cuando archivó, lo hizo únicamente porque no tenía alguna posibilidad de investigar algo que la competencia es de España y no de Italia. Pero conoce las palabras que utilizó el juez. Dijo que Mario fue probablemente matado por manos de personas que se quedaron ocultas, desconocidas, y simularon un suicidio. Ese es el mismo convencimiento que tengo yo después de las pruebas también que
que mostré en uno de mis reportajes. Me refiero en particular al surco que también Procaccianti fotografó, un surco de que habló el Sí. abogado en el 2013, cuando todas las fotos de la escena del delito no estaban, no se sabía cómo Mario se encontró el cadáver de Mario en calle Magdalena, la habitación de Raquel. Se muestra un chico que está colgado a una estantería solo por la parte anterior del cuello y nunca toca por detrás. Y bastante holgado, ¿no? El Sí, pañuelo. sí, sí, claro. No se mueve nada en la estantería, no se mueve una pluma, pero no es eso tan importante. Lo que es importante es que un abogado, que era el primer abogado de la familia Biondo, un abogado Sí, español, Daniel Gómez arriba, ¿no? Daniel Gómez arriba, dijo que vio muchas fotos donde se veía el cadáver de Mario por detrás. De hecho, ahora no hay ninguna foto. Se habla de por lo menos de 49 fotos de la autopsia y solo le dieron a las autoridades italianas solo 9 fotos. Entonces faltan 40. Cuando yo volví a Madrid en el 2018 para hablar con Daniel Gómez de arriba, le mostré las fotos que hay ahora de la autopsia, las que dieron al fiscal italiano. Y él me dijo, no hay las fotos que yo vi. Había muchas fotos donde se veía durante la autopsia el cadáver de Mario por detrás. Por eso, cuando Procaccianti, el forense italiano, fotografó la parte por detrás del cuello. del cuello de Mario, fotografó ese surco grande que no es compatible con el suicidio, por lo menos como lo simularon en ese piso. Entonces dijo que a lo mejor era debido a fenómenos putrefactivos por la corbata que le pusieron a Mario cuando lo enterraron. De hecho, el abogado me dijo, no había ninguna corbata, el cadáver estaba fresco, acababa de morir, de fallecer. Entonces, todo eso me convenció a mí que era un homicidio y también convenció a ese juez que no era lo que archivó, que se llamaba Riggio, y que quiso seguir las investigaciones para un año más y pidió de unas cosas como los teléfonos, los registros telefónicos de las personas cercanas de Mario, como de la viuda, como de otras personas que Mario conocía y que podía haber encontrado en ese tiempo. Pero España, no, porque no había ninguna persona, y por la ley española eso no era posible dar esos registros. Entonces Italia tenía que investigar por homicidio a alguien, pero no tenía una autopsia que decía que era un suicidio. Entonces, claro, por los forenses fue muy difícil seguir. Pero en Italia estamos todos convencidos que fue un homicidio. Claro, es llamativo. Sí, dime. No, es un homicidio con una simulación de suicidio hecha muy mal. Ajá. Claro, bueno, yo te quería decir que justo estuvimos viendo los informes periciales que fueron elaborados también por un perito de la familia Biondo, y hay fotografías de lo que dices tú, de la marca de ese surco en la parte posterior, pero son de la segunda y de la tercera autopsia. O sea, de la primera autopsia sí, claro. No hay fotografías, es como que falta no hay ahí foto. Eso también lo evidenció el juez Riggio. Cuando quiso seguir las investigaciones, dice, es muy raro como mostraron en el reportaje de Chi l'ha visto que hice yo, que faltan esas fotos y no hay ninguna foto ni de la autopsia ni de la escena del presuntamente suicidio donde se ve el cuerpo de Mario por detrás. Eso es muy raro, ¿no? Por eso yo creo que hay una mano negra, una mano oculta que escondió todo. No sé quién se quiere proteger, pero hay alguien que dirigió las investigaciones que... Claro, pero crees que tiene que ser una persona importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero si estamos hablando de investigaciones, porque
las tres juezas de la audiencia provincial hablaron de total ausencia de investigación. Eso es la manera en la que hablaron, ¿eh? Y no estamos hablando de un juez italiano, estamos hablando de tres juezas de segundo nivel españolas que dicen que hay una total ausencia de investigación. Hablan de una autopsia incompleta y eso es. Claro, es verdad que me hablas ahora de la primera autopsia a Benzarrojo, que de hecho luego aparece el señor Procaccianti, que es ahí cuando yo recuerdo que tú apareces también en la televisión entrevistando a este hombre, y ahí pasaron muchas cosas con esa autopsia, ¿no? Se dijo que la primera tenía muchísimos errores, la del forense español, pero declara la misma conclusión. Lo que pasa es que también la familia Biondo denuncia a este hombre por haber cometido cierta negligencia, supuestamente cubriendo datos o teniendo muestras genéticas de otra persona incluso. Sí. Sí, eso también es muy raro porque llegó a esa conclusión Procaccianti, pero pasó algo muy raro en ese tiempo. Fíjate que en el Instituto Anatómico Forense de Palermo, que él dirigía en aquel tiempo, pasaron dos robos mientras él estaba haciendo la autopsia. Y a lo mejor cuando robaron esos campeones de probetas de Mario y de otras personas, las mezclaron. Yo no sé si esos errores de confundir dados de Mario con los de otra persona fueron por una negligencia o porque alguien quiso que el forense italiano se equivocara. Porque dos robos no son normal. No es normal uno, dos me parece un indicio de algo que tiene que ver con el trabajo que estaba haciendo en aquel momento Procaccianti. Claro. Y a ver, es cierto también que uno de tus puntos quizás más importantes en tus investigaciones es en torno a la hora en la cual aparece el cuerpo de Mari Biondo o llegan a la escena de los hechos, ¿no? ¿Vosotros creéis que realmente esto es sobre las 12:30, 1 de la tarde y realmente lo que aparece en los papeles, en los informes oficiales, es que fue sobre las 5:10? Sí, eso es lo que... Mira, yo cuando me dieron el caso Biondo, yo estaba terminando mi vacación, era el final de agosto, y yo cubrí en mi vida a lo mejor mil casos de asesinados, de desaparecidos. Entonces, no tengo una idea que solo porque me llama una familia que es italiana en ese caso, pero podría ser española, podría ser de cualquier lugar, solo porque la familia llamó al programa donde yo trabajaba, que tiene razón. Entonces yo al principio, hablando con los Biondos, hicimos el primer viaje, y yo hablando con ellos le preguntaba, ¿es posible que se mató? ¿Tenía algún problema de depresión? Ellos se enfadaban muchísimo porque no entendían cómo yo podía dudar, pero yo no conocía a Mario. Y en aquel tiempo no tenía ninguna idea autónoma sobre las investigaciones. Pero lo primero que pasó muy raro era que yo leí el documento de las declaraciones de la policía local de Madrid, que decía que la historia la conocemos todo, que la empleada del hogar fue allá a las 5:10, porque Raquel la llamó y encontró el cadáver de Mario. A las 5:10 hizo la llamada y no sé después de cuántos minutos llegó la camioneta alrededor de la casa de Raquel. Me dijeron, no, eso pasó en la mañana. Me dijeron, estoy seguro al 1000%, porque todavía no había comido. Me dijeron que eran como las 11:30. Personas que también fueron llamadas por las autoridades italianas cuando hicieron la rogatoria internacional, sí, y confirmaron lo que dijeron a mí. Entonces dije, bueno, es muy raro. Lo primero que dije a la familia Biondo, es muy raro que aquí escriben a 5:10 y
por lo menos 4 personas que tienen o trabajan en una tienda, restaurantes allá, me dicen otra hora, me dicen mitad de la mañana, 11:30, 12. También hay una foto de Getty Images, que esa no puede ser subjetiva, es objetiva. Te ve la camioneta que levanta el cuerpo de Mario y se va a las 5:15. Entonces no es posible, ¿no? No es posible. Es claro que la policía mintió, no sé por cuál razón mintió y escribió una hora mucho más de retraso de la que de verdad encontraron el cuerpo de Mario. Eso me pareció la primera cosa rara. Y además todas las cosas que seguían, como los compañeros de Raquel, cuando yo llamaba para hablar del tema, me colgaban el teléfono. No era normal, o sea, había pasado, yo entiendo que podía afectar la carrera de una presentadora y que a la gente no le gustaba salir a la tele italiana, pero estamos hablando de una persona que se podía haber matado, de una persona, era raro cómo se portaba, como si tenía tenía que no contestar a nadie sobre el tema de la muerte de Mario desde el principio. Oye, ¿y Y Raquel Sánchez Silva a qué hora llega a Madrid? me parece que declaró a las 6. A ver, ella dice que a las 8, ¿no? Lo que pasa es A las 8, que luego a las 8, a las 8. hay Sí, dudas a las sobre 8, eso. sí. A las 8, sí. Aunque hay una foto donde se ve ella con el hotelero. Claro, y la asistente del hogar, o sea, Vilma Graciela, creo que dice que 5 minutos después de que ella aparezca en Madrid, Raquel Sánchez Silva está allí también. Sí, también ella declaró durante la última rogatoria que la hora en la que descubrió el cuerpo fue a las 4:30. Entonces cambió la versión de una hora. Pero no se entiende por qué la policía municipal de Madrid declaró una hora que no existía. Claro. No Y, es normal, ¿no? a ver, también es cierto que por lo que vi aquí en España con la cadena RAI, como que hubo bastante problema de, bueno, criticaron muchísimo un reportaje que se hizo, creo que fue en 2014. ¿Tú participabas en ese reportaje en donde los padres de Mario van a la casa ahí en Plasencia, hablan también con el primo de Ah, sí, Raquel? sí. Sí, creo que lo hizo el programa donde yo trabajo ahora. En aquel tiempo no trabajaba ya. Creo que lo hizo La Ah, Vita en Directa. Sí, bueno, yo creo que fue un error de comunicación, hablamos así, lo de tratar de hablar de poner la madre eh, en el frente del primo y en el frente de la madre de Raquel, que en ese caso no tenía nada que ver con el primo, sí, pero la madre de Raquel fue un error que también la familia admitió que lo hizo en un estado de emotivo que se puede comprender cuando pierdes un hijo en esa manera y puedes cometer algunos errores. Eso fue seguramente un error. Pero el primo en aquel tiempo, cuando la RAI fue allá hablando también con el primo, también Las Hienas, un programa de Mediaset, fue sí. allá con el primo. No se sabían algunas cosas, no se sabía que él había borrado Lo de los datos del ordenador. sí, sí, el día después de la muerte de Mario, el 1 de junio, el 30 de mayo, no, el 1 de junio, me parece que él, desde un ordenador de su casa en Plasencia, de su oficina, su despacho, no sé, pero desde Plasencia borró casi 1 terabyte de datos del ordenador de Mario, en un tiempo en que la familia todavía estaba en una buena relación con Raquel. No se entiende por qué lo hizo. Por eso también la jueza española ahora dice que merecía de ser investigado el primo de Raquel por eso. También dicen, también la viuda tenía que haber investigada por las declaraciones
contradictorias y reticentes que había dado a las autoridades españolas y italianas. Pero eso nunca pasó. Y Claro, para entender por qué lo hicieron también, ¿no? ¿Por qué borrar datos? un tera, ¿no? O sea, un tera del ordenador y eso a Ah, control remoto. Y todo mientras estaba en el anatómico forense, ¿no? La sí, sí, familia y sí, sí. demás. Lo que pasa es En que un el primo dice tiempo, que él estuvo allí, o sea, en el anatómico forense y que la familia está mintiendo. Mientras que la familia Biondo dice que no, que el primo allí no bueno, esos estaba. son datos que los solicitaron, los procuraron el perito forense de la Fiscalía de Palermo. No son cosas que estoy diciendo yo, son cosas que el Que ha hablado fiscal él. italiano lo declaró a Raquel durante la segunda interrogatoria internacional en Madrid. Le preguntó por qué nos habías dicho hace un año que nunca había tocado el ordenador de Mario y eso pasó porque alguien cambió la password la contraseña del ordenador de Mario, de Apple y también me parece de Facebook. Hicieron cosas que no son normales y ella declaró que nadie había tocado el ordenador, que pero cuando dijo nadie era porque para él su prima era como su familia, pero de hecho Oye, y en realidad el no, primo creo que dice que él firma en la hoja esta en donde tú coges los objetos de Mario Biondo del anatómico forense, dice que firma él y que ahí aparecían ciertas pertenencias, ¿no? de Mario Biondo. Lo que pasa es que luego si vamos a esa hoja, lo único que aparece es una alianza. Ni siquiera aparece ni reloj, ni otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el reloj, no sé si tú sabes qué llegó a pasar con eso. La familia no, cree que se lo quitaron, o sea, que los era- asesinos se lo quitaron y se lo dieron presuntamente a Raquel Sánchez Silva. bueno, Raquel tenía muchos objetos de Mario, como el teléfono, pero el teléfono, por lo que dicen, era de Raquel, el teléfono que utilizaba Mario. Y tenía casi todos los objetos, aparte de los que dio a la familia después de un mes y medio, como el ordenador, la moto de Mario y otras cosas, la cámara de Mario De Mario. y otras cosas, sí, la videocámara. Y no sabía de leer el reloj, eso es la primera vez que lo estoy escuchando. ¿Y Y es verdad por qué o piensas sea, dime. no, decía, ¿por qué piensas que le quitaron el reloj? ¿Era un reloj normal o era un reloj como este? El reloj era un Rolex, si no me equivoco, Ah, ok. y yo lo que leí, creo que, no sé si Por fue el Óscar valor, Tarruella por el o... valor, por el valor lo quitaron, no porque era una prueba de algo. Sí, o sea, lo que decía este perito, creo que fue Óscar, si no me equivoco, que se le veía como una marca en la mano a Mario Biondo, que tenía que ser que había fallecido con ese reloj y que luego se lo habían quitado y se lo habían Ah, dado a otra persona o lo habían hecho desaparecer, aunque luego en fotos posteriores a Raquel se lo ve con un reloj parecido al que se le ve ah, en fotos anteriores con Mario, claro. el reloj que utilizó durante la boda. Ajá. Ah, eso no lo sabía, no sabía eso. Y lo de las carpetas que le preguntan los fiscales italianos, ¿es cierto que había una carpeta que decía Raquel Folla? Bueno, por lo que yo sé, Mario hizo algunas búsquedas en el ordenador de cosas como esta y otras. Estaba intentando de encontrar un vídeo, eso son cosas que ya salieron, un vídeo de Raquel, no sé la razón, pero eso lo hizo hace un mes de la muerte de Mario. Un mes antes de Un la mes muerte. antes, sí. Sí, Pero sí, no, sí. ¿no había carpetas en su ordenador? O sea, con nombres así o... Porque sé que tenía varios ordenadores, ¿no? Mario. Un Yo portátil, sé una que torre... sí, una torre y las dos fueron
se la dieron a la familia, pero con datos borrados. Y, pero esas son las cosas que yo pude averiguar cuando estaba investigando por quien ha visto por Rai 3, que hizo muchas búsquedas de ese tipo sobre Raquel, y la razón por qué las hacían los test ya era por celos o porque Ya. ¿Tú quería piensas descubrir algo. que Mario Biondo podría llegar a sospechar de que presuntamente había un tercero en discordia en la relación? O sea, un supuesto amante. Eso non lo sé, però seguramente no era una relación idílica entre los dos. Por lo que descubrimos después en el 2015, que no descubrí yo, pero lo descubrí el forense y el fiscal, disculpa, el fiscal italiano Jerry Ferrara, que la relación no era buena, no era una relación buena, y entonces Mario a lo mejor tenía celos. También hizo una copia del, Del teléfono, ¿no? del teléfono de Raquel, sí, también eso, no es normal que un esposo haga la copia del teléfono. Oye, a mí me pareció Eh, rarísimo una cosa que contaste tú en nuestra entrevista hace, creo que fue hace 2 años y medio, del tema de la pasmina. O sea, como que tú habías estado en una reunión, un despacho de abogados, con Raquel y con el manager de este, o sea, con Gómez Sánchez, si no me equivoco. Y de hecho él como que te desmiente, ¿no? En el documental de Netflix y dice que sí, no existió ninguna reunión entre vosotros. yo tengo, cuando me invitó en Madrid, yo tengo la llamada del que me invitaba para hablar con él y con Raquel. Tengo también grabamos ese encuentro con los abogados Raquel y con él, y no entiendo por qué digo que no me ha encontrado cuando tengo una evidencia que si vamos en un juicio yo la puedo hacer escuchar. Sí, di mi palabra de caballero que esa charla que hicimos no fue una entrevista, fue una charla, no la iba a utilizar y no, nunca la he utilizado, pero lo tengo. Y no entiendo por qué en el documental él dice esto, que no me ha encontrado. Cuando él me ha llamado Claro. para ir en el despacho de los abogados para hablar con ellos. Pero tú ves allí Tengo, la pasmina cortada, creo que me habías dicho, ¿no? sí, sí. Sí, porque por España no era un crimen, no había ningún delito. Entonces, Ya. ahí ellos, a los abogados, que eran los abogados de Raquel en aquel tiempo, leyeron todo lo que estaba en la habitación. También esa pashmina cortada, que era la misma que se ve en la foto, que estaba en el despacho de los abogados. ¿Y eso en qué año fue, esa reunión? Parece el 2014, Un año 2014, después de sí. la muerte, ¿no? No, 2013 fue en noviembre 2013, sí. Ah, Me ok. parece que sí. Y la entrevista que tú le haces a Daniel Gómez Arribas es de 2013 también, ¿no? O sea, muy poco Sí, tiempo de la muerte. fue final de octubre de 2013, y la transmitimos, me parece el 9 de noviembre del 2000 ¿Y tú crees que a sí. raíz de esas entrevistas y de las indagaciones que hubo en Italia, hubo movimientos para hacer desaparecer o pruebas o cosas, o hubo llamadas, no sé, amenazas a ciertas personas, ciertos movimientos para enmascarar lo que estaba pasando de las investigaciones en Italia, que veían cosas raras en el caso? Eso no lo puedo saber porque no tengo ninguna evidencia de eso, pero no me sorprendería, no me sorprendería. O sea, no, pero a mí no me consta esto. A mí nunca me amenazaron, y nunca pasó esto, pero eso es lo que pasó. Pero en Italia, bueno, Procacciati se pudo haber equivocado. Se había equivocado también cuando declaró un suicidio en el caso de Peppino Impastato. Peppino Impastato fue una víctima muy importante de mafia,
y una de las víctimas era un periodista matado por la mafia y hicieron películas, libros sobre él. Y me parece que el forense, que en aquel tiempo era muy joven, era Procaccianti, dijo que se suicidó al principio. Después de unos años salió que fue una víctima de mafia y entonces su opinión no era verdadera, pero lo hizo a lo mejor porque se equivocó. A lo mejor se equivocó también en ese Claro, caso, no sé. aquí también se piensa que se pudo haber equivocado, ¿no? En el de Mario Biondo, aunque es extraño porque luego, a ver, hay medios italianos que yo he visto que supuestamente dicen que le dieron una paliza, ¿no? En el momento que aparece él, en la autopsia. No sé No si sé, tú sabes algo de esto. no, eso son rumors, pero no lo sé. Yo sé solo lo que vi durante la exhumación, que tenía golpe en la cara, Muletas, o ¿no? tenía sí, muletas, me dijeron que tuvo un accidente mientras estaba en la nieve, Mm, Qué casualidad, ¿eh? La verdad. no lo sé. Mm, Pero Bueno. sí, son cosas que nos aparecieron muy raras en aquel día. Oye, de testificales, aparte de Raquel Sánchez Silva y el primo, y te termino porque sé que te tienes que ir, sé que estuvo varias personas más, como por ejemplo Sara Sola, que los fiscales italianos vinieron a preguntarle, y varias personas más, o sea, una periodista, una tal Marian Ángeles, si no me equivoco, Mariano Otero, Marian Otero, sí, que y luego escribió un otra tweet. persona más de MasterChef y demás, ¿verdad? Bueno, sé que Mariano Otero no quiso confirmar nada y que Kika Sarasola, las autoridades españolas no pudieron saber dónde estaba, entonces no pudo ser llamado, aunque los forenses italianos pidieron de escucharlo como testigo, pero no fue posible porque las autoridades españolas no no lo pudieron llamar, porque a lo mejor estaba fuera de España, no sé. Y esa Mariana Otero escribió un tweet en el que supuestamente hablaba de dónde estaba Raquel esa noche, pero después no quiso confirmar nada y no tuve la oportunidad de hablar con ella. Y Y ella era una periodista, ¿no? O sea, de no la televisión conozco, española o algo así. nunca No. hablé con ella, sí, pero no quiso confirmar nada. Ah. Y de- creo, no sé si pudieron hablar con Nacho Leonardi, que era El supuesto narco, ¿no? sí, el supuesto dealer que había, De hecho, que Mario le Mario había llama esa noche, llamado. ¿no? Sí, no lo sabemos por qué lo llamó, pero la razón de la llamada. Y no me acuerdo si durante la segunda rogatoria lo pudieron escuchar también como testigo o no. Me parece que no, me parece que no. Sería importante escuchar por qué lo llamó Mario para pedirle qué Claro, y y cuál ahí fue la... incurre una de las contradicciones más graves de Raquel, ¿no? Porque dice que no lo conoce, pero luego tiene su teléfono móvil desde hace Sí. muchísimos años atrás. Eso también lo declaró el forense Jerry Ferrara durante la segunda El fiscal. rogatoria internacional, el fiscal, sí, disculpa, fiscal italiano Jerry Ferrara. La verdad es que hay Y muchísimas incongruencias en cuanto a este caso, Hércole. Es una entrevista un poco corta. Quisiera sí, seguir lo hablando siento, es que contigo muchísimo, pero sé que tienes muchísimas cosas que hacer, tu programa y también tu familia. Así que te damos las gracias por aparecer aquí y cuando igualmente, quieras estás nuevamente invitado. gracias. A lo mejor vamos a hacer una segunda Ok, reunión en la que vamos a hablar de todo lo que no pudimos hablar hoy. ok. Un abrazo, Vale, Hércole. un Muchísimas abrazo a ti. gracias.